Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hoy estamos con Inés aquí en el río de Frankfurt am Main. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí por primera vez en los outdoors haciendo un podcast, pero emocionado de todos los temas que vamos a hablar hoy, de los que vamos a mencionar. A ver si son interesantes. Primero que nada, Inés, cuéntale a los que nos están escuchando quién eres, qué haces aquí en Alemania, cuál es tu historia para venir aquí, por así decirlo. ¿Qué fue lo que has vivido para estar en Alemania? Bueno, yo ya me vine muy chiquita para Alemania, yo me vine con 10 años de edad, entonces, bueno, nunca tomé la decisión de venir, sino se la tomaron para mí, mis papás. Tus papás. Y me vine pues con 10 años, yo hice la escuela acá, la universidad, y pues mientras tanto me quedé también trabajando. Y trabajo con temas migratorios también, con temas de inmigración. Yeah. Y digamos que soy una pequeña experta en esos Okay. temas. Qué interesante. Y, a ver, una pregunta para ti, que yo creo que es muy interesante para los otros latinos que nos están escuchando, es, tú tienes un background, ¿cómo decirlo? Una historia multicultural, eres portuguesa, también has vivido en Colombia. Yeah. Y ahora vives en Alemania. Sí. Dime para ti, pues, ¿cuáles son las diferencias más grandes que notas entre Latinoamérica y Alemania? O sea, algo que tú digas, ¿sabes qué? Cualquier latinoamericano que venga, creo que va a experimentar este cambio. Bueno, sí, hay un montón de diferencias, creo. Yo creo que la diferencia más grande es, pues, obviamente cultural y el idioma. Y también la parte de la socialización con los alemanes. Ya todos sabemos que es un tema difícil. Sí, yo creo que más que todas las personas acá suele ser, por lo menos eso fue un problema para mí desde que me vine acá. Fue el tema de socializarme, de encontrar amigos, de encontrar un círculo social. Hoy en día, por suerte, ya lo tengo. Pero sí fue algo que me costó mucho, principalmente al comienzo. Yo cuando me vine, pues yo no hablaba ni una palabra de alemán. Yo no sabía qué era Alemania. Mis papás solamente me dijeron que acá había el parque de diversiones más grandes de Europa. Era la única cosa que yo sabía de Alemania era eso. Y yo dije, sí, vámonos. Pero yo no sabía nada de Alemania. Y bueno, y cuando vine, pues yo vengo de nacer muy chiquita, entonces el sentido de la comunidad ya es muy fuerte. Uno hace amigos por todo lado, como que tú tienes primos y tíos por todo lado. Yeah. Y acá pues no es así, ¿no? Tú vienes y tú tienes que esforzarte para hacer amigos. Okay. Y yo ya soy una persona más introvertida, más tímida, y eso me causó muchos problemas. Entonces cuando yo veo latinos que vienen acá y que tienen la misma forma de ser que yo siento que eso se les dificulta mucho. Okay. Sí. Y ahorita acabas de mencionar el idioma, que yo creo que es una de las barreras más grandes que los latinos experimentan, si no es que la más grande, o sea, sí. En mi opinión creo que es la más importante. Sí. ¿Tú qué recomendación le darías a los latinoamericanos para aprender el idioma, para poderse incluir en la sociedad y que no se sientan excluidos? ¿Qué les dirías? Yeah. Ay, el idioma sí, obviamente es algo muy importante para poder integrarse a una cultura, obvio. Pero yo no, claro, ir a una escuela, aprender sobre la gramática, incluso ya hablamos de eso. Pero yo diría que lo más importante es simplemente hablar lo que sea, esforzarse de encontrar gente que habla alemán también, no simplemente ir a la comunidad latina, encontrar amigos latinos y ya. ¿Qué es lo que todos hacen? Y yo lo entiendo, es normal, sí. Pero yo creo que lo más importante es realmente intentar y esforzarse de encontrar otras comunidades. Yeah. No tiene que ser comunidad alemana, puede ser una comunidad internacional, ¿no? En donde tú estás o tienes que tener el esfuerzo de hablar alemán. Y simplemente el esforzarse de hablar y comunicarse todos los días, ni que sea 5 minutos al día, ir a la panadería a hablar, ir al supermercado, hablar con un viejito que esté ahí sentado, que ellos siempre te hablan, siempre te hablan. Los más cotorros. Entonces yo creo que eso sí es como la cosa más principal. Y no enfocarse mucho en los detalles, sino hablar sin tener miedo y hacer errores. Sin tener miedo del error. Sí. Eso es súper importante, que para mí yo creo que es una de las cosas que más me
me mantiene como que limitado, ¿no? Aprender el idioma, el hecho de que siento que estoy cometiendo errores. Pero super tip de Inés, que habla 5 idiomas, así es que si quieren aprender alemán, ya saben, cometen errores y inclúyanse en la vida fuera del círculo latino. O sea, eso es súper importante, que yo creo que muchos latinoamericanos que vienen están todavía en ese círculo, ¿no? Y se quedan por años en ese círculo, sin moverse ahí. Sí. Y pues bueno, eso cuestiona el idioma, pero Inés, ¿tú cómo sientes? Estábamos hablando también de como la espontaneidad o impuntualidad tal vez, o de la forma de ser de los latinoamericanos. ¿Tú ahí también notas una diferencia entre culturas? Obvio que noto una gran diferencia. Sí, claro. Yo diría, no sé, que también soy una persona espontánea y bueno, loca, como dicen los alemanes. Pero sí es algo que uno tiene que cambiar un poquito su forma de hacer para integrarse como al 90%, digamos. Tienes que aprender a ser estructurado y organizado en tu día a día. Claro. Si no, se te va a dificultar mucho la vida acá. Porque así son los alemanes, ¿no? O sea, planean todo y tienen como que todo su horario, su semana bloqueada para ciertas actividades. Si le preguntas a un alemán que quieres salir con él esta noche, muy probablemente te va a decir que ya no puede porque ya tiene planes. Entonces, son súper estructurados con hasta el tema de las salidas, ¿no? Que te dicen en 3 semanas voy a salir, sí, podemos salir el 3 de marzo a las 8:35 y nos vemos por 3 horas. Y así son, ¿no? Y uno se tiene que acostumbrar a eso. ¿Y tú sientes que eso es bueno o malo? O sea, desde tu perspectiva, ¿sientes que es algo que te gusta? ¿Que sean así de planeadores? ¿O tú sientes que quieres ser más espontánea? Puede ser bueno y puede ser malo a la misma vez. Yo creo que todo al extremo es malo, siempre. Pero también tiene sus beneficios, ¿no? De ser estructurado y organizado. Tú alcanzas mucho más tus metas. Pero en el día a día, creo que sí es mejor ser espontáneo. Porque yo todavía soy una persona muy espontánea. Yo creo que eso nunca se perdió. Y a veces sí me dificulta ser súper organizada y estructurada, pero yo ya siento en comparación a los latinos que yo soy súper organizada. Para los alemanes yo soy súper desorganizada, para los latinos yo soy muy organizada, y hasta cuando estoy con ellos, yo hasta que me tengo que parar yo misma y digo, Inés, relájate. Sé espontánea, no te preocupes, si ustedes no van a ese restaurante, hay otro restaurante, no hay problema. Ya te estás alemanizando. Ya, poco a poco, a poco, pero después de 20 años. Pasa, o sea, es que en serio sucede que al estar en este país, pues no solo te empapas del idioma, sino que también obviamente de la forma de ser de las personas. De la forma de ¿no? ser, sí. Y bueno, ahorita estamos en Frankfurt, una de las ciudades más internacionales de Alemania. ¿Tú sientes que Alemania es un país internacional? O sea, ¿sientes que es un país que realmente abraza al extranjero, por así decirlo? Wow, es una pregunta muy difícil, porque yo vivo acá en Frankfurt, que es una ciudad internacional. Hay muchas culturas de todas las partes del mundo. Incluso yo cuando vine acá, yo entré a la clase, yo creo que habían 3 alemanes. El resto era de otras partes del mundo, sí. Entonces sí, yo acá noto que Alemania es un país muy internacional. Sí. Pero si voy a un pueblito, ahí en el medio del nada, ahí sí noto que Alemania es muy alemana. Muy alemán. Entonces es difícil decir, yo creo que depende en dónde estás. Y si Alemania es inclusiva o no, pues difícil, ¿no? Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, todavía no está ahí al punto de ser súper... No, todavía yo veo cosas que no me agradan, yo veo discriminación, racismo. Claro que eso está cambiando mucho ya, pero todavía no llegamos a donde sería un país súper abierto a todos. Incluso el tema de la Ausländerbehörde. Claro. Yo siempre digo, la Ausländerbehörde es así. La oficina de extranjería, para los que no hablan la oficina de extranjería, ella es súper desorganizada. Por donde vas es siempre la misma cosa. ¿Y por qué? Porque solamente afecta a los extranjeros, no afecta a los alemanes. Si afectara a los alemanes, sería completamente diferente. Qué buen punto. No lo dije yo, pero ya problema. Ya lo expresaron por mí. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, en realidad hay veces que todavía vas a una panadería o algo así y no te hablan en inglés, solamente te hablan en alemán. Sí. Entonces,
sí es un país muy multicultural y mucho más que México, diría yo. Sin embargo, creo que todavía hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Para llegar a como que esa inclusión como que total, ¿no? De en serio abrazar a las otras culturas. Pero en cuestión, por ejemplo, a las universidades, Inés, ¿tú qué piensas de el sistema educativo para los extranjeros? O sea, siendo un extranjero que se viene a estudiar a Alemania, ¿sientes que es una buena opción? Desde tú viviste eso, o sea, tú pasaste por ese proceso de venir a estudiar a Alemania como extranjera. ¿Cómo fue para ti todo? O sea, ¿sentiste que te gustó, que fue una buena experiencia o qué piensas de eso? Bueno, el sistema educativo, como la escuela en sí, hasta el Abitúa, no. Okay. Fue una experiencia que yo lo puedo decir hasta ahora, fue horrible. Para mí, principalmente, fue muy frustrante porque tú desde niña tienes que decidirte qué quieres hacer con tu vida. Sí. Yo me vine con 10 años de edad, que es donde normalmente te tienes que decidir qué camino llevas, ¿no? ¿Qué tipo de escuela quieres? Y yo con 10 años sin hablar alemán, pues fue muy difícil para mí subir, ¿no? Yo al final lo alcancé, pero con mucho esfuerzo. Las opciones sí están ahí, pero alcanzarlas es muy difícil y ellos te lo hacen el camino difícil. A mí me pusieron muchas piedras en el camino. ¿Para extranjeros o para general? Yo no sé si era, no te puedo decir si lo hicieron simplemente conmigo porque yo era extranjera, porque no hablaba tan bien alemán como mis compañeros, no sé, no te lo puedo decir y tampoco quiero decir cosas falsas, ¿sabes? Pero tu punto de vista. Mi punto de vista sí es que principalmente en el Abitúa fue muy difícil y yo lo noté también con otros colegas extranjeros. Okay. Y todos tuvimos problemas, incluso te digo la verdad, yo tuve depresión durante ese tiempo y fue muy duro y años después me recuperé de toda la experiencia que yo hice porque me discriminaban en la clase, los profesores me decían para no hacer el Abitúa. ¿En serio? Sí, fue muy duro, pero lo alcancé. La universidad es otra cosa, es otro mundo, no tiene nada que ver con la escuela. Ya es porque tú trabajas por ti mismo, entonces si tú no haces el esfuerzo no te pasa nada, pero si tú te esfuerzas, tú tienes... Liegt an dir, como dicen, o sea, como que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, eso, sí, correcto. Pero en la escuela no, la escuela sí depende mucho del profesor. El profesor sí tiene mucho poder. Sí, totalmente de acuerdo con eso. He escuchado varias veces que el sistema educativo para la escuela en Alemania no es el ideal, que es mucha presión decidirse desde una muy temprana edad. Para los que no saben, pues te dividen en clases, 3 tipos de escuela, ¿no? Dependiendo de tus notas también. Entonces, si tienes muy malas notas, te ponen en la Hauptschule o Realschule, depende de qué tan bien estés, o también tu motivación. Y los que tienen buenas notas los recomiendan para el Gymnasium, que es eventualmente los que van a la universidad, ¿no? Entonces, si no vas desde una muy temprana edad a un Gymnasium, es muy difícil después entrar a una universidad, o al menos el camino es más largo. Sí. Entonces, pues sí, esa es una desventaja de Alemania en cuanto a ese punto, pero la universidad, ¿qué tal te pareció? O sea, desde tu punto de vista, estuviste en Gießen, una ciudad no tan grande, es una ciudad estudiantil. Una ciudad estudiantil. Se podría decir, sí. ¿Le recomendarías a un latinoamericano venirse a hacer la universidad a Alemania? Sí, lo recomiendo, de verdad, sí. ¿Por qué? Es una linda experiencia, principalmente cuando uno va para una ciudad estudiantil. Yo siempre recomiendo las ciudades pequeñas, estudiantiles, no Frankfurt o las ciudades grandes, no. No se vengan para acá. No, porque Frankfurt no es una ciudad para estudiantes, incluso ya... Pero si vieran la vista que tenemos ahorita, es súper bonita. Es linda, pero eso es para más tarde. Voy a subir unas fotos en el video para que vean la ciudad. Pero eso es más tarde, después cuando ya tiene más dinero. Pero ya cuando uno está empezando, yo creo que una ciudad de estudiantes es súper chévere, porque yo siempre decía, cuando estaba estudiando, yo vivía en mi pequeña burbujita, porque eran solo estudiantes por donde iba y habían fiestas de estudiantes por todo lado, habían cosas solo para estudiantes, entonces era una burbujita de estudiantes ahí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, incluso yo cuando me vine tuve la oportunidad de elegir entre Hamburgo o un pueblito que se llama Ilmenau, que ya lo he mencionado varias veces. Y
Al final de cuentas me decidí por irme porque era una mejor escuela para ingenieros, se supone, pero era una ciudad de 40,000 personas, entonces súper pequeña, pero al final de cuentas creo que me sirvió mucho porque haces muy buenos amigos. Eso. Para incluirte a la vida en Alemania creo que es un buen comienzo. Ajá. No te abrumas tanto de tener que viajar largas distancias para ir a la escuela o al trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, una recomendación, no se dejen engañar por el amigo que les dice váyanse a Berlín o váyanse a Hamburgo o a München, van a pagar más de renta, va a ser más abrumador, va a ser, no va a ser tan personal las conexiones que hagan, entonces... Un tip, váyanse a una ciudad o mediana o pequeña, que igual no son muy atractivas, pero las unis siguen siendo muy buenas, de muy buena calidad. Y también estábamos hablando, Inés, anteriormente sobre las razones por las cuales se vienen los estudiantes. ¿Sí? Muchas veces me ha tocado asesorar a estudiantes que se vienen por el amor. Se vienen porque consiguen un novio o novia alemán o de estos lugares y al final terminan convenciéndose por venir a acompañarlos. ¿Tú qué piensas de esto y cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que se debería de seguir a alguien simplemente por el hecho de estar juntos o crees que debería haber otra motivación? Bueno, a mí también ya me tocó eso, entonces yo hablo de experiencia, pero al contrario, ¿no? Yo fui de Alemania a otro lugar. Yeah. Y digamos que cuando uno es joven uno no piensa mucho en lo que puede pasar después de que la relación termine y esas cosas. Entonces es difícil. Yo no diría que no, porque siempre es una experiencia que te hace crecer mucho en la vida. Entonces yo creo que al final sí vale la pena, mismo que sea puede ser un poco dolorosa, pero sí te hace crecer mucho como persona. Sí. Pero yo creo que sí vale la pena pensar en lo después, ¿no? O pensar en las cosas que puedan pasar. Es que yo podría vivir en ese país mismo sin tener a mi pareja. Es que yo podría sostenerme a mí misma. Es que yo me siento feliz en el país de donde está mi novio o mi novia. Creo que son preguntas que uno se tiene que hacer realmente, porque al final tú eres el dueño de tu propia felicidad, ¿no? Entonces, totalmente. Eso siempre, sí. Tiene que estar en el primer plazo. Inés 2023, tú eres el dueño de tu propia felicidad. No, totalmente, o sea, creo que me ha tocado asesorar a alumnos, alumnas que me dicen, oye, es que tengo novio y por eso me voy a venir acá, ¿cómo homologo mi título? O tengo novia, ¿cómo le hago para encontrar una universidad? Y la verdad es que yo siempre... O sea, soy realista y he visto muchas relaciones cómo terminan, o sea, simplemente porque me ha tocado asesorar a los alumnos. Al final, o no terminan viniéndose, o terminan viniéndose y terminan acá. A muchos amigos han terminado sus relaciones acá. Entonces, de un tip, o sea, obviamente no sé si es lo correcto o no, es mi punto de vista, pero también, como dice Inés, imagínense qué pasaría si no están con esa persona, o sea, podrían aprender el idioma, les gusta el idioma, se ven viviendo en ese país, se ven trabajando tal vez eventualmente ahí, o sea, háganse esos escenarios en la mente para en serio poder analizar y pensar en verdad si es que vale la pena, ¿no? Hacer ese tipo de movimientos que en realidad pues te cambian la vida, ¿no? O sea, claro, ir a otro país es cambiar tu vida, es mover el tapete. Todo, tu identidad, todo, te cambia todo completamente. Y justo de eso quiero hablar ahora. Mencionas la palabra identidad, Inés. Tú eres una persona que ha vivido en varios países, habla varios idiomas y me estás mencionando que muchas veces se puede perder la identidad, que no te sientes ni de aquí ni de allá. Yeah. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos en este aspecto? ¿Por qué te sientes así? Yo creo que anteriormente yo sufría mucho con eso, ¿no? Porque incluso yo ya tengo ese problema desde que soy niña, porque en Portugal siempre me decían la árabe, acá me decían la extranjera, en Túnez me decían la portuguesa y en Colombia me decían la alemana. Entonces, yo nunca tuve una identidad fija. Yo creo que antes eso me causaba un poco de problemas, porque cuando uno es joven quiere pertenecer a una comunidad, una cultura, ¿no? Pero hoy en día, yo siempre, cuando alguien me pregunta, yo siempre digo que soy ciudadana del mundo. Creo que esa es siempre mi respuesta, sí. Y creo que al final
Sí, al principio te puede causar problemas y uno puede tener esa crisis de identidad, sí. Pero al final yo creo que es una abundancia para ti mismo, porque tú no eres solamente una cosa, tú eres muchas cosas, y eso te hace tan flexible, tan más interesante y... Totalmente. Y te enriquece, o sea, te hace una persona más... Por así se escucha tal vez muy gehoben, o sea, pero más sabia, ¿no? O sea, te hace una persona más inteligente en muchos aspectos, no solamente inteligente en el sentido de que puedes varios idiomas, sino emocionalmente también. Más empática. Puedes entender otras culturas, otras religiones. Sí. Eso, no sabes cómo me cambió el hecho de ver a compañeras de clase utilizando el ¿cómo se llama? El mantle que se pone en la cabeza. No sé cómo se llama. Bueno, lo que se ponen las árabes, ¿son árabes? Sí. Musulmanas. Musulmanas, sí. Exactamente, perdonen mi ignorancia, pero cuando yo llegué a Alemania dije, ¿qué es esto, no? O sea, en México jamás ves a alguien así. Eso, sí. Y yo dije, las están reprimiendo, bla, bla, no aprendes que eso es parte de su religión, que ellas quieren utilizar eso. Ellas quieren, sí. Se sienten cómodas, entonces... Ese tipo de pequeñeces te hacen crecer más si vas al extranjero y conoces más culturas, idiomas. Y te hace ser menos racista también. Y te hace ser menos racista. Menos discriminatorio, y te hace ver las cosas más positivas también. Porque al final de cuentas yo creo que somos todos iguales, todos queremos la misma cosa, todos tenemos los mismos deseos y todos somos buenos, así de la base, corazón. Del corazón, de la base. Todos sí somos buenos y queremos siempre las mejores cosas, mismo que tengamos una educación diferente o vivimos en culturas diferentes. Yo creo que al final siempre hacemos las cosas con buena intención. Eso es lo que aprendí, sí. Súper importante eso de aprender. Creo que es una de las ventajas, si no es que la más grande para mí, de en serio vivir en otro país, el hecho de que creces mucho como persona en este sentido, o sea, el conocer a otras culturas, más que las oportunidades laborales, más que un estudio con excelencia educativa, etcétera. En serio creces mucho como persona. Hablando con otras culturas y conociendo otras personas. Y a ver, Inés, cuéntanos también desde tu perspectiva, hablando ahorita que mencioné la cuestión financiera o de trabajo. Para ti, ¿es difícil como extranjero encontrar trabajo en Alemania? Tú también has asesorado a varios latinos. Sí. ¿Tú crees que eso es algo en lo que muchos latinos batallan? No, yo creo que es algo... Yo creo que la cosa más difícil en Alemania es aprender el idioma. Okay. El resto es fácil. Es fácil. Y el buscar empleo acá también es fácil. Lo único que tienes que tener es de verdad el idioma. Y claro, algunos requisitos también, depende de lo que quieras hacer. Pero buscar trabajo en Alemania en este momento es la cosa más fácil que hay. Súper fácil. Sí. Sí, de hecho estaba hablando con mi jefa del trabajo y ella me dijo... Bueno, de mi pronto ex trabajo y me dijo, no, haz lo que te llama el corazón, por así decirlo. Ahorita el mercado está a tu favor y es que todas las empresas están contratando. Entonces, algunos tips para gente que quiera venir a encontrar trabajo o que tiene eso en mente, además del idioma, por ejemplo. Bewerbungstips, o sea, tips para una entrevista o para hacer un CV, algo así que te venga en mente, unas recomendaciones rápidas. Alguna recomendación, yo creo que, informarse obviamente de cómo son los requisitos acá, de informarse también de cómo es una entrevista acá en Alemania, que puede ser un poco diferente de las entrevistas en otras partes. Dos diferencias. Dos diferencias. O una diferencia. Acá son bien formales, muy formales, yo diría. Entonces, tú si ya tienes que ir con tu camisa, la camisa, una camisa. Sí. Entonces, ahí sí tienes que tener cuidado porque ellos sí ven mucho eso, ¿no? La forma en que te presentas, en la que hablas, te expresas. Entonces, sí, yo diría que eso es importante. Y ya quería decir otra cosa. Pero es que nos están saludando ahí la gente. Nos están saludando ahora. Y sí, un tip que yo les diría a muchos, en su CV, veo a muchos latinoamericanos que lo hacen muy largo. Lo hacen de 2 o 3 hojas y eso aquí en Alemania es un no-go. Sí. Tienen que hacerlo lo más condensado, corto posible.
una hoja, si no tienes experiencia laboral o tienes muy poca, es imposible que hagas más de una hoja. O sea, no deberías hacer más de una hoja. Si es que ya tienes más de 10 años, posiblemente, pero aún así podrías encajarlo todo en una hoja tal vez. O sea, así es que en verdad hagan el CV lo más corto posible y muy sencillo. No lo hagan con colores, no lo hagan con gráficos, lo que sea. Háganlo en blanco y negro, letras sencillas. Máximo pongan el color tal vez de la empresa en la orilla, no sé, o el logo y listo. O sea, pero esa es mi experiencia que yo he tenido con las empresas. Entre más compacto y conciso puedas hacer tu currículum, mejor. Y la cosa que me ocurrió ahora es que muchas veces ponen un montón de requisitos, ¿no? Ajá. Pero tú no tienes que cumplir con todos los requisitos. Tú tienes que cumplir con, no sé, digamos que el 50% y ya te invitan para una entrevista, ¿no? Y muchos piensas, ay, no, ya no tengo los requisitos que me están preguntando, pero no, eso no importa. Tú aplica, sí. Eso es también un súper buen tip. Y así vas a obtener un puesto que tal vez te va a demandar un poco y te va a hacer crecer también laboralmente, ¿no? En este sentido de trabajo. Porque si aplicas a algo que ya puedes hacer, o sea, para los requisitos que ya cumples, pues no vas a crecer mucho, ¿no? Tienes que aspirar a algo más. Claro, y tú en la entrevista siempre te puedes vender un poco mejor de lo que yo puedo hacer todo lo que realmente primer día del trabajo no importa. Fake it until you make it. Qué buen spruch. Y ahora, en cuanto a, digamos, ya hablamos sobre el trabajo, ya hablamos sobre la universidad, pero a ti la vida en Alemania, ¿te gusta, Inés? O sea, ¿tú te ves viviendo aquí 5, 10 años, 15 años? O sea, ¿qué es lo que piensas como a un largo plazo de este país? Ay, difícil, ¿sabes? Porque yo siempre tengo mis fases. Tengo la fase... En el verano yo digo, no, yo vivo acá, no hay problema. El verano es lo mejor. El verano es lo mejor. Yo siempre digo, ay, Alemania no es tan mala como lo estaba pensando. Pero el invierno sí me da muy duro. El invierno me da muy duro. Y te digo la verdad, todavía como la gente sí es a veces difícil para mí. Yo como digo, yo soy una persona introvertida y tímida, entonces yo necesito muchos extrovertidos a mi lado para que yo salga más. Y eso a veces sí me causa un poco de problema. Y obviamente yo extraño mucho a mi país, yo extraño a Portugal. Quizás en algunos años, ya cuando uno, no sé, ya tenga más estabilidad acá, se podría mudar, pero yo no creo que me podría mudar completamente. Yo creo que podría pasar 6 meses acá, 6 meses allá, 6 meses acá, porque ya tengo mi círculo social acá también, y eso para mí es lo más importante, que yo ya tenga mis amigos, tengo mi familia acá, y es algo que me da mucha felicidad también, entonces... Difícil. ¿Por qué dirías que Alemania, o sea, cuál es la mayor dificultad? O sea, mencionas a la gente, pero ¿a qué te refieres sobre la gente de Alemania? ¿Qué se te hace difícil de este país? Pues la negatividad que a veces hay mucho, ¿no? Que la gente es muy negativa en muchos puntos, en muchos aspectos. ¿Muy crítica tal vez? Muy crítica. Que esas, no sé, se siente como que la gente está frustrada con todo. Y no sé, yo soy una persona muy positiva, yo veo el bueno en todo y en todos, y creo que, no sé, siento que a veces esa energía se me va, que la gente me quita esa energía buena que tengo dentro de mí. Siempre cuando voy a otros países, no sé, me siento más identificada con las personas, con el idioma también, con la cultura. Pero yo creo que siempre va a ser algo... Yo siempre voy a tener mis ups and downs, siempre. Yo creo que como extranjero tú siempre vas a tener tus días buenos y malos, en ese sentido. Y en verdad, eso que mencionas es súper importante, y también si te lo pones a ver de otro punto de vista, es como, ok, digamos que extrañas México, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pero pues también ves a México y también tiene sus desventajas. Claro. O sea, también tiene sus cosas que en verdad no me gustan nada de México, y yo digo, pues, no, pues obviamente... Si le empiezas a ver lo malo a todo, pues vas a terminar frustrado en todas partes, ¿no? Entonces, yo me concentro siempre en ver lo positivo de Alemania. Y es verdad eso. Eso es algo que creo que mucha gente en Alemania
no hace, o sea, muchos latinos que veo siempre están como que fijándose en lo negativo, ¿no? De que, los alemanes son racistas o que los alemanes son, no sé, muy cuadrados o que quieren planear todo, bla, bla. Y sí, pero tú te vas y criticas a los mexicanos y también tenemos esos errores, ¿no? O sea, también tenemos esas debilidades. Claro. Entonces, sí. Si quieres verle lo malo a las cosas, pues lo vas a encontrar Lo vas a encontrar en todos lados, sí. Exactamente. Y yo siempre digo, no hay un país perfecto, eso no existe. Entonces tú tienes que también hacer compromisos con el país, ¿no? Entonces hay cosas que son buenas y otras cosas que son malas y tú mismo tienes que ver para ti si puedes vivir con esas cosas malas o no. Totalmente. Es como una relación. Entonces, totalmente, es la misma cosa. Totalmente de acuerdo. Y más o menos para enfocarnos en eso ahorita, Inés, ¿tú qué piensas sobre los latinoamericanos que viven ya aquí y critican mucho la vida aquí? O sea, ¿tú crees que se debe tener esa, ¿cómo decirlo? Esa perspectiva, porque siento que hay muchos, sobre todo en TikTok, lo ves mucho en redes sociales, en muchos videos como que quejándose de que no hay sol, que les hablaron mal en la calle, que esto y lo otro. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso? O sea, ¿tú crees que está bien quejarse? O sea, ¿tú eres una persona que se queja mucho o tú dices, ¿sabes qué? Así es Alemania y deberías de aprender a vivir con eso? Es chistoso que lo mencionas porque yo siempre veo lo contrario, ¿no? Okay. En los TikToks. Yo siempre veo a los mexicanos que pintan a Alemania como si fuera el país maravilloso. El algoritmo me está mencionando el país de algo. oro. Y yo tengo la opinión de que sí uno debería mostrar la parte real de cómo son las cosas, ¿no? Para que la gente venga con una perspectiva pues realística de cómo son las cosas acá en Alemania. Pero sí, siempre van a haber cosas malas, como lo hablamos ahora mismo. Y yo creo que uno tiene que pues empezar a vivir con ellas y no enfocarse en el mal. Y eso ya es mucho de la persona. Eso ya tú ya tienes que hacer un trabajo interno y todo más. Eso nadie te va a poder enseñar eso. Para que realmente te enfoques en las cosas buenas de la vida y las cosas que te da Alemania, que te ofrece, que tú quizás no podrías tener en tu país, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, esa facilidad de encontrar trabajo. Acá el estilo de vida, por si uno quiere decir, sí es bueno, ¿no? Nosotros tenemos mucho más alto muchas cosas que nos ofrecen y yo a veces critico, pero yo sé que si yo no viviera acá, yo no pudiese irme a otros sitios, a otros lugares, visitar tantos países, vivir en otros países. Si yo no hubiese vivido acá, nunca hubiese experienciado eso, ¿no? Yeah. Entonces... sí, tengo mucha gratitud también con Alemania. Esa palabra es súper importante, la gratitud. Y siento que si eres grato con Alemania, o sea, si le muestras esta apreciación, creo que se va a regresar, ¿no? Como un tipo de karma. O sea, sí. Creo que si abrazas al país y en serio aprecias todo lo que te ofrece, te va a recompensar de alguna u otra manera. O sea, con un buen trabajo, con buenas calificaciones, encontrando buenos amigos. Claro que no todos los días son color de rosa, ¿no? Sí, pero es normal. Es normal, es totalmente normal y también eso te ayuda también a apreciar, ¿no? Siento que los mexicanos no aprecian, si no han salido de México no saben lo que es vivir sin sol todos los días, no saben lo que es vivir sin tacos. Cuando dicen, ay, este frío lindo, y yo, ay, sí, espérate hasta que llegue el invierno. El invierno. Sí, la verdad es que venir a Alemania te hace apreciar mucho otras cosas, ¿no? Sí. Y cambia tu perspectiva en muchos sentidos. Como nosotros ahora que ya queremos el sol. Acá cuando el sol sale, todos estamos ahí, ay, vitamina D. Estaba lloviendo, y pero yo por creo suerte. Que si no fuera así, nosotros no disfrutáramos tanto el verano como lo disfrutamos, ¿no? Sí, yo creo que totalmente. Sí. Acá los alemanes, me acuerdo que había creo que el fin de semana pasado, un sábado que hizo sol. Todos era de, ¿qué vas a hacer el sábado? O sea, ¿qué tienes planeado para el sábado? Y yo voy a ir acá, yo voy a hacer esto. Y todos ya como que esperando ese día de sol para hacer sus actividades, ¿no? Súper raro, si es que vienes de Latinoamérica, es como que estos locos esperando. Yo siempre un día miraba de sol, la ¿no? aplicación del clima cuando estaba en Colombia y la gente me miraba como, ¿qué está haciendo? Pero bueno, acá es bastante normal. Acá es normal, sí. Y bueno, Inés, en cuestión a los amigos,
Tú, me imagino, no lo sé, me puedes contar, ¿tienes grupo de amigos alemanes, tal vez amigos latinos o internacionales? ¿Qué diferencias notas entre ellos? O sea, ¿sientes que es tu misma personalidad con todos? O sea, o sientes que cambias un poco tu forma de ser cuando estás con cada uno de ellos. Sí, entonces yo no tengo muchos amigos alemanes, así para decirte la verdad. Pero yo creo que es porque estoy en una ciudad muy internacional. Entonces acá encuentras personas de todas las partes del mundo. Entonces vas a ser amigos de, no sé, Turquía hasta Indonesia, ¿no? De todas partes realmente. Sí. Yo tengo 1 o 2 amigas alemanas que las conocí en el colegio y tú sabes, cuando uno hace un amigo alemán, ese amigo alemán se queda para toda tu vida. Mismo que no lo veas durante 5 años, él todavía te considera como amigo. Pero sí hay una pequeña diferencia en el tipo de comportamiento. Yo creo que, por ejemplo, con los alemanes no puedo ser tan espontánea, no puedo ser tan ruidosa como lo soy a veces. Tengo que también tener un poco de cuidado de las cosas que hablo, por ejemplo, cosas de discriminación, racismo. Yo creo que ellos no tenían o no hicieron la misma experiencia que yo, entonces es difícil que ellos entiendan ese punto de vista. No es que ellos no lo quieran entender o que son contra eso, simplemente creo que no tienen esa empatía. Claro. De entender ese punto de vista. Entonces, yo sí tengo más amigos internacionales de todas partes del mundo, también muchos latinos. Pero son personas que también ya nacieron acá y vivieron acá toda su vida, pero tienen los papás extranjeros. Entonces todos hicimos como la misma experiencia y es por eso que nos entendemos muy, muy bien. Ya. Y un tip para las personas que quieren hacer más amigos acá alemanes. O sea, ¿qué podrías decirle a un latinoamericano para que pueda encontrar un círculo de amigos en donde hable el idioma y aprenda la cultura? Sí, yo sé que es difícil, y cuando veo a un latino que llega acá todo emocionado y todo, y me preguntan también muchas veces por tips, y yo siempre digo, tú en Alemania si no eres extrovertido, lo tienes que ser. Porque tú tienes que salir, tú tienes que ir y buscar las oportunidades, si no, nadie viene hacia ti y te dice, oye, me parece súper chévere, quiero ser tu amigo, eso no va a pasar. Entonces yo creo que si tú no vienes como estudiante, porque yo creo que como estudiante es muy fácil encontrar amigos, si vienes por ejemplo por trabajo, te toca hacer cosas como salir a bailar o inscribirte en una clase de baile o de canto, no sé, alguna clase ahí donde hay otras personas también de tu edad. Yo, por ejemplo, yo hago clases de baile, yo bailo forró, que es un baile brasileño, y ahí hay mucha gente que se inscribe para hacer amigos también, no solamente para bailar, también, claro, para bailar, pero también para conocer. O sea, los que no pueden socializar se van a bailar. No te creas. Sí saben, ¿verdad? Hay mucha gente que, de hecho, hizo grandes amistades en ese curso. Y yo veo que es una comunidad fuerte, que la gente se encuentra también, no solamente para bailar, sino también para encontrarse así en su día a día. También hay el tema de las aplicaciones, ¿no? Que uno también ya utiliza aplicaciones para encontrarse. Yo nunca he hecho esa experiencia, pero yo creo que también es una buena opción. No sé. No, yo no estoy hablando de Tinder. Hay Bumble for Friends. Bumble for Friends. Yo también me refería a eso. Bueno, quizás en Tinder se puede hacer amigos, ¿no? Otro tipo de amigos, pero sí. Yo diría que sí, esas son las cosas que yo recomiendo. Totalmente. Creo que a mí me ha servido también, por ejemplo, si vienes a la universidad, muchas veces tienen como que grupos de emprendurismo o el grupo que quiere hacer, como si cicletan, como escalar. Escalar, sí. Tipo esas actividades en donde compartes con otras personas, ¿no? O también cosas que se organizan de la universidad, no sé, una caminata por el bosque, yo qué sé, o sea, ahí es donde se conocen a muchas personas. Y también en las fiestas o cuando salgan a la calle, etcétera, háblenle a las personas, ¿no? Yo siento que hay muchos latinoamericanos que se quedan como que hablando español porque tienen miedo de verse tal vez tontos hablando alemán o algo así, y no conocen a personas, o sea, como que no les da pena tener
sentirse incómodos, pues. Sí, sí, es verdad, yo también lo veo. Yo creo que principalmente como latinoamericano, yo creo que no hay que tener miedo porque la gente es muy interesada, ¿no? A latinos. Les encanta la cultura Cuando latina. tú dices que eres latino, ellos se quedan ahí, te hacen un montón de preguntas y son súper interesados, ¿no? Sí. Entonces, incluso es más fácil para latinos hacer amigos. Exactamente. Tú nada más diles que hablas español y ya se van a quedar fascinados contigo. Sí, es verdad. Pero sí, totalmente. Y bueno, Inés, para terminar el podcast, primero, cuéntame tu experiencia más alemana. O sea, algo que tú digas, esto sí es bien alemán. O sea, tal vez no un momento, tal vez un día o una etapa de tu vida. Sí. Algo que te recuerde mucho a Alemania. Bueno, eso me pasa siempre cuando estoy con latinos. Okay. Que para ellos yo soy muy organizada. Entonces, yo una vez fui con un amigo, yo viajé a Portugal y él me dijo, bueno, organiza tú el viaje. Okay. Y yo organicé ese viaje como una experta, ¿no? Y yo tenía el día súper planeado. Vamos ahí, vamos a hacer eso, vamos a comer en ese restaurante, tiene que ser este restaurante. A tal hora. Y vamos a comer esta comida. Y yo me acuerdo que, bueno, se despertaron súper tarde, entonces no pudimos hacer el plan y no fuimos a ese restaurante porque bueno, ahí pues cogimos otro. Y yo ese día como quedé un poquito frustrada porque yo dije, mire, yo hice todo ese trabajo para que ustedes al final para que al final no hagamos nada de eso. Y después fue ahí que yo me di cuenta, estoy siendo muy alemana en este momento. Totalmente. La verdad es que también siento que se me ha pegado un poquito ese modo de ser alemán. Pero es normal, o sea, creo que si ya llevas más de 8 años, como yo llevo 8 años y medio acá, ya voy para los 9, pues ya se te pegan ciertas costumbres, ¿no? Y última pregunta, Inés, no pregunta, más bien, ¿qué le dirías, o sea, qué palabras de motivación o desmotivación le dirías a los latinoamericanos que están pensando en venir a Alemania o que tienen tal vez, no tal vez un plan, pero que tal vez les interesa el país, que dicen, es interesante, tal vez me veo ahí en unos años. Sí. ¿Qué le dirías a ese latinoamericano o a esa latinoamericana? Bueno, yo le diría que Alemania tiene muchas oportunidades, que es un país con mucha riqueza y con mucha abundancia también. Un país que te ofrece un estilo de vida que sí vale la pena, que sí es bueno. Pero que no todo es perfecto y no todo es lindo y no todo es color de rosa, ¿no? Entonces hay que prepararse también antes de ir y no solamente preparar la burocracia y la parte administrativa, sino también prepararse emocionalmente para lo que viene y tener una perspectiva real de lo que le espera a uno acá. Y que, en eso, por ejemplo, indago un poquito más en eso, o sea, lo has mencionado un par de veces ahora, lo de una perspectiva real. ¿Qué le dirías a un latinoamericano? Esto es lo que te espera, esto es lo real de Alemania. Lo real de Alemania. O sea, ¿a qué se deben preparar? Sí, que es... yo creo que tú, por ejemplo, tienes que ser una persona ya bien organizada y disciplinada para que las cosas se te alcanzan acá. Entonces ya desde un comienzo, por ejemplo, incluso ya con los papeles, si tú no tienes tus papeles organizados, pues se te va a dificultar mucho la vida acá en Alemania. Y incluso también eso de socializar, que si tú eres una persona introvertida, pues te tienes que dar cuenta que para vivir acá en Alemania tienes que salir, tienes que ser extrovertido, tienes que tener mucha autoconfianza para establecer un círculo social y que eso no va a pasar de un día al otro, que eso va a demorar su tiempo, ¿no? Y que sí, yo diría que son las cosas que me vienen ahora a la mente que son las más importantes de la parte emocional. Totalmente. Y en eso creo que ahora que se me viene a la mente algo tal vez no tan trivial, que creo que muchas personas no se dan cuenta, es que vas a ver a muchos latinoamericanos que se van a venir tal vez al mismo tiempo que tú y los vas a ver que se van a incluir mucho más rápido a la vida, que van a aprender el idioma más fácil, que van a encontrar un trabajo mucho mejor pagado que tú y tal vez eso te puede llegar a desmotivar. Bueno, yo siento que eso lo he visto tal vez no de forma tan
como digamos tan clara, o sea, tan notoria, pero de forma muy sutil se puede sentir eso muchas veces y siento que es algo que no te debe desmotivar, o sea, siento que es algo que es normal, completamente normal, que otros les resulte más fácil, pero siento que tú te deberías de esforzar por ti e ir a tu propio ritmo. Sí. Si es que tú te tardas más en hacer un semestre más, 2 semestres, 3 semestres de universidad, no pasa nada. O sea, si no aprendes el idioma al mismo nivel, no pasa nada. O sea, tú lo vas a hacer cuando tú estés preparado y no te debes de desmotivar por eso, ¿no? O sea, siento que eso también es algo que muchos latinos sufren aquí. Bueno, lo he notado, y ahorita que dijiste esto de perspectiva real, siento que eso es algo muy real, que muchos no se dan cuenta, que se comparan muchos unos con otros, ¿no? Pero bueno, ahí ya les tocará vivir eso en un futuro. Ya los quiero ver por acá. Y Inés, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Por a ti atender. De hecho, esta fue la segunda vez que cuadramos porque como buen latinoamericano, yo le cancelé la primera vez y se enojó conmigo y me dijo que no vuelva a pasar. Mentira. Pero ya se nos está yendo el sol y por eso vamos a acabar este episodio de Alemanes sin pelos en la lengua. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Inés, también muchas me gracias encantó. a ti por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista. Y que me vayan a seguir también. Inés, pon tu marketing. Claro. Sigan las redes sociales de Alemán.cita, ahí doy los mejores tips para las personas que también quieren venir o que ya están por acá. Bueno, ahí sígueme y van viendo cosas. ¿Ya escucharon a Inés? Denle follow por Instagram, YouTube también o... No, YouTube no, solo Instagram. Instagram, por el solo momento, Instagram. sí. Ok, síguenla en Instagram. Y pues bueno, cualquier pregunta también voy a dejar el contacto de Inés en los comentarios. Muchas gracias. Para que la contacten y también me pueden escribir ahí cuando quieran. Hasta la vista. Chao, chao.